Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta oportunidad, este día 17 de julio de 2020, vamos a tener como expositora a una de nuestras docentes de nuestra casa de estudio, profesora de Neurociencias de la Conducta, profesora de Psicología Clínica y de Salud, y para algunos, profesora de Taller de Desarrollo 1 y 2. Por supuesto, estamos hablando de la doctora Liliana Pando Fernández, quien en esta oportunidad nos brindará su conferencia de Cognición y Estatus Socioeconómicos en Esclerosis Múltiple. A continuación, doy pase a nuestra expositora para que nos pueda brindar su respectiva conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos los que están conectados. Me da mucho gusto ver los nombres de varios exalumnos que he podido tenerlos a lo largo de su carrera, ya muchos por terminar, algunos alumnos míos de maestría que también están conectados, alumnos actuales, así es que les agradezco que se tomen el tiempo para poder compartir un poco sobre este tema de esclerosis múltiple. Como saben, me dedico a esto ya hace varios años, de manera, digamos, continua, ¿no? Tengo el gusto de trabajar para un laboratorio en el que realizo desde la evaluación y el seguimiento de los pacientes que reciben un tratamiento para esclerosis múltiple. Entonces, también producto de un trabajo que se hizo dentro del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú, eso me permitió presentarlo en la Sociedad Peruana de Neurología, y a través de esa presentación, de ese caso que hicimos en el hospital, me invitaron a participar de una rotación en un hospital donde es un hospital de referencia para pacientes con esclerosis múltiple, que es el Hospital de la Lagoa, en Brasil. Entonces, en estos años, más de 10 ya, me he dedicado a trabajar con este grupo humano viendo diferentes variables, ¿no? Y a la fecha tengo el gusto de participar en una investigación a nivel de América Latina con la doctora Sandra Banotti, quien es una referente en todo lo que es esclerosis múltiple, y quien está dirigiendo junto con el doctor Benedict esta investigación, pero a nivel de América Latina. Entonces, justo el tema va relacionado con lo que voy a presentar el día de hoy, y más o menos como para que puedan ustedes también estar al tanto que se está revisando, que hay mucho por hacer definitivamente en esta área que para muchos tal vez sea nueva, pero que definitivamente requerimos que todos estén llanos a participar de, sobre todo, las investigaciones. Entonces, vamos a dar pase primero a conocer las principales variables, ¿no? ¿Qué significa cognición, estatus socioeconómico y lo que se entiende por esclerosis múltiple? Por eso es que aquí en el PPT pueden ustedes compartir un poco, socializarlo también, los principales conceptos asociados a cada una de estas variables, ¿no? Se entiende por cognición todo lo que implica la capacidad para el procesamiento de la información, la adquisición del conocimiento, y de alguna manera aquí entran todas las funciones superiores, ¿no? La atención, la concentración, la memoria, etcétera, cómo nosotros hacemos uso de estas funciones, cómo está nuestro rendimiento. El estatus socioeconómico es aquel conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales por las que se califica a un individuo o un colectivo dentro de la jerarquía social. Aquí en el Perú tenemos una división por estratos, el A, el B, el C, el D, el E, y más adelante vamos a perfilar un poco algunas características que tiene nuestro nivel socioeconómico aquí en el Perú. Y bueno, se entiende por esclerosis múltiple esta enfermedad desmielinizante, ¿verdad? Porque lo que más afecta es la mielina, que es lo que cubre el axón, ¿verdad? Para que de alguna manera la dolencia representa una de las principales causas de discapacidad
en adultos que son jóvenes, ¿no? Porque la prevalencia de esta enfermedad es en un grupo muy activo en términos laborales. Generalmente estamos hablando de 30, 40 años en donde aparecen, y también incluso se habla de personas que están continuamente activas académicamente, ¿no? Hay varios estudios que incluso se hablan de predicciones, de que se puede detectar 5 años antes la esclerosis múltiple, sobre todo en ciertos tipos de pacientes que tienen, por ejemplo, fibromialgia, que sufren de migrañas, de trastorno bipolar, de ansiedad, de depresión, por supuesto, pero ya incluso es muy heterogéneo también el perfil, por lo tanto no hay como nada establecido del todo, pero ya hay algunos alcances que nos están ofreciendo en los diferentes estudios. Como antecedentes, es importante resaltar que hablar de cognición en esclerosis múltiple antes estaba como desapercibido, la mayoría le prestaba atención al cuerpo en sí, ¿no? Más no a la parte de cómo se procesa la información y no atendían a los déficits cognitivos, que según la literatura está presente más o menos en la mitad de la población que sufre esclerosis múltiple. Entonces, si la mitad puede tener una alteración cognitiva, de todas maneras es necesario que nosotros dentro de esta rama, como neuropsicólogos, midamos cómo está ese rendimiento cognitivo. Se habla también de algunas que este tipo de alteraciones por lo general es leve, pero también pueden encontrarse en menor porcentaje, felizmente, ¿no? Algunas alteraciones graves. Hay que tener en cuenta que el paciente con esclerosis múltiple también tiene una prevalencia de trastornos emocionales significativos como la ansiedad, la depresión, y sí, una de las variables que más se estudia también es la fatiga, ¿no? Todas estas se miden, se cuantifican, nosotros en la parte psicométrica vamos a medir ellas también al momento de realizar una primera evaluación neuropsicológica. Hay que resaltar que también estos problemas cognitivos no solo dependen de un solo factor, sino que hay factores externos, hay factores internos que también van a tener que ver con las circunstancias por las que está pasando el paciente. Parece mentira, pero algunos de los brotes que sufren estas personas con esclerosis múltiple, se dice que se dan también en momentos de mucha tensión, ¿no? Yo recuerdo una paciente que iba a celebrar el primer año de su niño y claro, ahí empezó su crisis, ¿no? Entonces, cuando hay, digamos, un entorno, un estresor significativo, también esto puede estar asociado a los brotes, ¿no? A que de pronto yo padezca en ese momento de algún adormecimiento, algún hormigueo, incluso una visión doble, algún síntoma que inmediatamente tenga que ver con la manifestación de la enfermedad. Y también hay que tener en cuenta que hay correlaciones consistentes entre la progresión del deterioro cognitivo y la carga cada vez mayor de lesión y atrofia cerebral, que generalmente se observa ¿en qué? En resonancias magnético-nucleares, ¿no? También hay que recordar que no existe una sola prueba para detectar esclerosis múltiple que sea como definitiva. O sea, hay que hacer un conjunto de pruebas para realmente llegar al diagnóstico. Estas personas vienen de diferentes consultorios, ¿no? De repente, si el principal síntoma fue la visión borrosa, por ejemplo, lo primero que hacen es ir al oftalmólogo, ¿no? Entonces, del oftalmólogo van a pasar al neurólogo y a la primera, de repente, el mismo médico no tiene la suficiente información para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Se tiene que tomar una punción lumbar, se tiene que hacer esta resonancia para ver cómo es que está digamos, las huellas, las manchas que se pueden ver,
dentro de la resonancia. También hay que tomar en consideración hacer la evaluación neuropsicológica, porque muchas veces lo que se ve en la resonancia no coincide con lo que estamos encontrando como hallazgos, ¿no? Entonces, requiere una serie de cosas y sobre todo mucha pericia de parte del médico tratante para llegar al diagnóstico preciso. Entonces, sí, estos pacientes vienen de otros servicios y claro, de repente ya tienen el diagnóstico, pero lo que no tienen es, digamos, ya la conclusión de ese diagnóstico, ¿no? Porque han tenido presencia de síntomas anteriores y han pasado desapercibidos para muchos de los médicos, incluso se les dan antidepresivos, ¿no? Se piensa que es más una queja, que puede tener un sustrato más psicológico, pero no a nivel físico. Entonces, requiere pues una serie de estudios que nos revelen cuál es la situación real del paciente. ¿Cuáles son estos factores que interfieren con el óptimo desempeño cognitivo? Como les decía, la fatiga es una de ellas, ¿no? Porque desde luego esta fatiga va a tener una repercusión en cómo de repente guardo la información, ¿no? Cuánto de eso yo fijo en mi memoria o no, producto de esta fatiga, ¿no? Que muchas veces acompaña a estos pacientes. El tipo de medicación que use también puede que afecte el óptimo desempeño. Los cambios en el estilo de vida que tenga, como les decía, algo que irrumpe de un momento a otro, también la situación emocional del paciente, puede afectar el desempeño. Muchas personas pueden estar muy nerviosas, muy tensas, u otras muy depresivas, entonces como que todo le da igual, pero te dije que iba a ir a almorzar, ¿así? ¿En qué momento? ¿No? Se pasa mucha información por alto y claro, eso tiene un impacto en el deterioro o en el rendimiento que pueda tener el paciente. Cualquier tipo de recaída o brote que suceda, también se dice que está asociado con estos factores que pueden afectar el rendimiento y algunas restricciones físicas, sobre todo si es que la parte del movimiento ya se ve alterada. También no pueden trasladarse o movilizarse tan fácil o hacer sus actividades de la vida cotidiana normalmente lo hacían. Recuerden que hablamos de ABDs, o sea, actividades de la vida cotidiana, A de chica, D. Y dentro de estas actividades de la vida cotidiana hay personas que de repente tienen dificultades para vestirse, pero no para usar el dinero, ¿no? Entonces ya vemos que hay actividades básicas y actividades instrumentales, que también, producto de una evaluación, uno puede explorar cada una de ellas. Otras características sobre las alteraciones cognitivas que tienen estos pacientes es que todo depende del tipo de esclerosis múltiple que tengan. Generalmente se habla del tipo más frecuente, que es la remitente recurrente. RR, así se le puede encontrar en la literatura, ¿no? Es un tipo de esclerosis múltiple remitente recurrente porque el síntoma aparece y desaparece, ¿ok? Y es como la forma más común que tenemos. Sin embargo, hay otras como primariamente progresivas o secundariamente progresivas, que también es como que viene el síntoma y puede ser que acompañe este síntoma todo el tiempo al paciente y se vayan sumando otros que afecten o deterioren aún más la situación del paciente. Incluso se habla acá de un tipo de esclerosis múltiple benigna, donde puede ser que el paciente experimente algún tipo de sintomatología común dentro de esclerosis múltiple, pero no vuelva a presentar ese síntoma incluso hasta 10 años, o sea, 10 años después de aquel primer brote. Entonces, sí, todavía sí podemos encontrarlo en la literatura. Hay pocos estudios que demuestran la evolución del deterioro, sobre todo en etapas tempranas, pero sí ya se sabe que desde inicios de la dolencia vamos a poder encontrar fallos a nivel cognitivo.
Hay que aclarar que la demencia aquí es poco frecuente, ¿de acuerdo? No es como en otros tipos de cuadros donde, por ejemplo, hay una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Que sea tipo Alzheimer, que es mucho más común que se deteriore y puede serlo de una manera, digamos, mucho más frecuente en cuadros como Corea de Huntington, donde existe y cursa con una demencia. Aquí en esclerosis múltiple no se va a ver eso con mucha frecuencia, ¿de acuerdo? Los déficits cognitivos tienen una influencia que sí es significativa al momento de realizar estas actividades cotidianas. El hecho de la caminata, por ejemplo, puede estar sí alterado también por el mismo, por ejemplo, el hecho de ya vestirse, el hecho de quizá alimentarse, en fin, también en la medida que puede estar más afectado el paciente a nivel de su cognición, vamos a poder encontrar también otros fallos. Por otro lado, cuando hablamos de las etapas y de los tipos de esclerosis, vamos a ver que generalmente la velocidad de procesamiento es la más afectada en pacientes que sufren de un tipo de esclerosis denominado primariamente progresivo. Está mejor conservada esta velocidad de procesamiento en pacientes que tienen el tipo de esclerosis remitente recurrente, y la mayor afectación en la velocidad de procesamiento de tipo visual, ¿no? Ustedes saben que hay tareas en las que se requiere el ojo y la mano, también es en la secundariamente progresiva. A nivel de memoria, se dice que la mayor afectación está en estos casos remitentes recurrentes, pero sobre todo a nivel de memoria de trabajo, que es la que utilizamos en el día a día, ¿verdad? Mientras que a nivel intelectual se habla que un remitente recurrente no tiene ningún tipo de afección de su CI, mientras que ya en la primariamente progresiva ya se ve este menor rendimiento también a nivel intelectual. Por otro lado, los principales déficits cognitivos en esclerosis múltiple que se exploran, los vamos a revisar ahora, pero como características generales, lo que más vamos a encontrar es que estos pacientes sufren de problemas de atención, de concentración, sobre todo en la mantención del nivel atencional, ¿no? Que se denomina concentración o atención sostenida. Las alteraciones de memoria típicamente afectadas en esclerosis múltiple son la memoria de trabajo, la memoria verbal y la visual, por el hecho de tener, digamos, neuritis óptica como parte de una comorbilidad y hacer, no, más que comorbilidad, hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Los médicos se encargan de ello, pero muchas veces hay una afección visual que interfiere con también esta velocidad de procesamiento o la memoria de este tipo. Aquí, por lo mismo, es que las pruebas neuropsicológicas están abocadas a conocer cómo es que el paciente rinde en estas áreas, a fin de checar si hay o no hay compromiso de, por ejemplo, la memoria en un tipo claves, que lo vamos a ver también más adelante, como el tipo de la escala de Wechsler, este subtest de claves. Se utiliza también como parte de las evaluaciones neuropsicológicas este test SDMT, que busca prácticamente lo mismo, que el paciente de un conjunto de números pueda verbalizarlo incluso. No es necesario hacerlo de forma manual, sino también hay una forma oral, dado que el paciente con esclerosis múltiple puede tener esta afección motora, y para poder checar realmente la velocidad de procesamiento es que se toma de forma oral. Es una de las características que tienen también las pruebas, ¿no? Dirigidas específicamente para este grupo de pacientes. Una de las pruebas gold estándar en esclerosis múltiple se conoce como la prueba del PASAT. Y este PASAT también lo vamos a comentar un poco más adelante cuando veamos la evaluación y en qué consiste, pero es de forma oral, ¿no? El paciente debe escuchar unos números y debe de sumarlos
¿de acuerdo? El último número que escuchó con el nuevo número que también va a escuchar. Entonces es una cadena, implica mucha atención, mucha concentración, pero también ya se ven los fallos de memoria ahí también y de velocidad de procesamiento. Por otro lado, tenemos las funciones ejecutivas, ¿no? O sea, específicamente vamos a ver problemas en la planificación, en la priorización y en la resolución de problemas, que son las áreas más afectadas. Se dice que también hay una baja fluencia verbal, tanto a nivel semántico como a nivel fonológico, que son áreas que también medimos en evaluaciones neuropsicológicas cuando le pedimos en un minuto al paciente decir todos los animales que le cruzan por la mente, ¿no? También en la parte de la fluidez fonológica, en un minuto de tiempo, dígame todas las palabras que empiecen con una determinada letra, que en este caso las más usadas son la letra F, la A, la S, la P y la F, ¿ok? Estas son formas de medir también el rendimiento cognitivo de un paciente con esclerosis múltiple. Luego tenemos el razonamiento, para ver si es que hay algunas fallas a nivel de razonamiento abstracto, que generalmente se encuentra disminuido. Un enlentecimiento en el procesamiento de la información, o sea, está el paciente un tanto más lento para procesar, para entender mejor la información que está a su alrededor. Las dificultades motoras, sobre todo también esta sección a nivel del lenguaje articulatorio, digamos, aquí existe el término disartria, donde no se puede, digamos, articular bien ese lenguaje. Y tenemos funciones visoespaciales que también pueden verse alteradas. Producto, digamos, de estas afecciones, tenemos un perfil neuropsicológico dadas las principales alteraciones. Por otro lado, si vamos a centrarnos en cada una de estas áreas, vamos a hacer una visión rapidita de cómo es la atención en un paciente con esclerosis múltiple. Generalmente, esta es una de las áreas que puede estar alterada tanto a nivel de atención selectiva, sostenida y dividida. Pierden el hilo muy fácil de la conversación si es que se les interrumpe. Como que, ¿en qué estaba? ¿Verdad? Son sensibles a distractores, por lo tanto, obviamente, alta distractibilidad. La atención básica en general no se ve afectada, es decir, si uno le dice, por ejemplo, le voy a dar unos números y quiero que usted los diga de atrás hacia adelante, por lo general no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero la participación de la fatiga vuelve a ser clave, ya que interfiere con esa capacidad atencional. A nivel de velocidad de procesamiento, se dice que es el déficit más común en esclerosis múltiple. Y por lo mismo, es como que todos se han puesto de acuerdo en medir cómo es que es esta velocidad. Existen diferentes pruebas, como les digo, pero si revisan la literatura, lo que más van a encontrar es el PASAT como esta prueba poquito que hacen en todos los países para cuantificar la velocidad de procesamiento. De hecho, no es la única, pero es una de las más empleadas, así como la prueba de los 9 hoyos, que generalmente se utiliza en la búsqueda en inglés como the 9-hole test, que va a tener que ver con que el paciente coloque unas, digamos, tipo como clavitos, ¿verdad?, en unos orificios, tanto con la mano derecha como con la izquierda, haciendo una secuencia que se le da previamente. Entonces, la eficiencia en el procesamiento de la información se refiere a aquella capacidad para mantener y manipular información en el cerebro por un periodo corto de tiempo. Y la velocidad con que se puede procesar esa información es a la que nos referimos cuando hablamos de velocidad de procesamiento. Cuando hablamos de memoria en estos pacientes también vamos a hablar que la memoria de largo plazo, que es aquella que tiene que ver con la capacidad para aprender nueva información y en un ratito más recuperarla, es la que por lo general se ve más afectada en esclerosis múltiple. Sin embargo, también hay dificultad en el aprendizaje inicial de la información.
Por eso, cuando se hacen evaluaciones neuropsicológicas, se les pide, digamos, que memorice una cierta cantidad de palabras. Aquí el test de California, el del aprendizaje verbal, es muy común de usar. Pero, por ejemplo, se le dan 15 palabras en el primer intento y es muy común que empiece bajo, ¿no? Que empiece a recordar 4 o 5 de esas 15 palabras. Y después, poco a poco, la curva de memoria, ensayo tras ensayo, generalmente se hacen de 3 a 5 ensayos para evaluarlo. Vamos viendo cómo es que sube esta curva de aprendizaje, ¿no? Pero al inicio tiende a ser bajo. Dice, probablemente requieran de mayor repetición al indicarles la tarea o en codificarla. Lo bueno es que una vez que ya se lo aprendió, bien difícil que se lo pueda olvidar, ¿verdad? Vamos a poder ver que hay algunos correlatos de memoria, específicamente con atrofia de la corteza cerebral y del volumen cortical, que ha estado muy relacionado con memoria verbal y memoria visual. Sin embargo, se atribuye a la pérdida de volumen en sustancia gris, antes que en blanca, este se asocia más al deterioro de la memoria verbal. ¿Ok? Aquí todos estamos dando conferencias, les cuento. Mi mamá está por un lado, yo estoy por otro lado. Entonces me dice un poquito más bajo, hijita, porque también tiene que hablar. Muy bien, las funciones ejecutivas. Vamos con estas funciones. Se presentan, de hecho, en menor medida. No es tan común, pero sí, obviamente, tenemos que explorar cómo es que están estas funciones ejecutivas. Y el tema del razonamiento, la categorización, la priorización, el control inhibitorio y otras áreas de funciones ejecutivas que también son dignas de evaluar. Lo que más le puede costar es esta flexibilidad cognitiva, ¿no? Que son como medios reacios al cambio. Déjame con el mismo parámetro y a veces es como difícil sacarlo, ¿no? Y vamos a ir viendo por último las funciones visoperceptivas. Estas incluyen el reconocimiento de un estímulo visual y la capacidad de percibir las características de este estímulo con precisión. Hay bajo rendimiento por causa de neuritis óptica, que es una de las cosas que generalmente el médico también hace una diferenciación, y se dice que hasta una cuarta parte de estos pacientes con esclerosis múltiple podrían tener un déficit en esta área visoperceptual. Ahora, ¿cómo hacemos para evaluar los déficits que son los déficits cognitivos, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Una vez que ya se tiene el diagnóstico, es importante realizar la evaluación neuropsicológica. Y generalmente quien nos deriva al paciente es el médico neurólogo, ¿verdad? El que lo está tratando. Y también no solo para hacer la parte cognitiva, ¿no? Sino también la evaluación neuropsicológica explora lo cognitivo, lo emocional, ¿verdad? Alteraciones de la personalidad, podemos complementar con escalas de la vida diaria, podemos complementar con diferentes exploraciones como la fatiga también, ¿verdad? Porque son pruebas específicamente orientadas a este grupo poblacional. Se realiza por derivación del médico, por cualquier tipo de queja que puedan tener, incluso los familiares nos pueden decir, yo lo veo que está un poquito más lento cuando quiere decirnos algo, de repente veo que estudia y tiene que repasar varias veces lo mismo porque como que le cuesta guardar esa información. Y bueno, aquí tenemos varios pacientes de 16, 17 años, ¿no? Súper jóvenes, que incluso ya cuentan con el diagnóstico de esclerosis múltiple. Entonces, vemos cómo es ese aprendizaje en los más chiquillos, sobre todo, ¿no? Cuando están terminando su colegio, ingresando a la universidad y todo lo que les puede costar. Sin embargo, por lo general, en esta evaluación neuropsicológica se exploran las áreas que les he mencionado anteriormente para conocer cuál es ese perfil. Y también se habla de no tener un solo estándar, sino que el perfil es bien heterogéneo, por lo tanto, es aún más digna la evaluación neuropsicológica en este grupo. ¿Cómo lo evaluamos? De hecho, como les decía, a través de esta evaluación neuropsicológica y
Esta evaluación tiende a contemplar pruebas que sean rápidas, que sean sensibles, específicas y que ayuden de una manera, digamos, si ya de por sí el paciente está fatigado, ¿para qué lo vamos a seguir sometiendo a pruebas tan extensas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta rotación que hice por Brasil, la evaluación a través de la batería breve para esclerosis múltiple en el área cognitiva dura 40 minutos. Entonces, dentro de esta evaluación neuropsicológica se toman aspectos cognitivos, pero también aspectos emocionales, fuera de lo que el mismo médico avanza con la escala de discapacidad, que es la que normalmente se aplica, pero con la finalidad de tener como que un pantallazo de lo que vive un paciente con esclerosis múltiple. Aquí, dentro de la psicometría empleada, por ejemplo, les estaba comentando de la lista de palabras, ¿no? Entonces, como verán, hay una lista A que tiene todas estas palabras: tambor, campana, café, sala, vidrio, llave, luna, jardín, sombrero, campo, nariz, pavo real, color, casa y río. Todo se lee por primera vez y luego se hacen 5 intentos para ver cuántas el paciente puede ir grabando, ¿no? De repente guarda 5 en el primer intento, después 6, 8, ¿verdad? Se espera que exista un mejor rendimiento en cada uno de los ensayos. También puede pasar que se evidencie un poco de interferencia emocional ahí, ¿no? Hay gente que rápidamente trata de aprenderse como la mayor cantidad y luego en el segundo, en el tercero, de la misma atención va disminuyendo porque se bloquea. Lo curioso es que después de esto viene una nueva lista de palabras, que también es otro listón como para causar esta interferencia. Se pide que evoque esa lista última y luego se le pide que regrese a recordar cuál era la primera lista. Entonces se juega ahí con la memoria y de alguna manera vamos a poder tener la curva de aprendizaje de memoria espontánea. Otra de las pruebas que utilizamos es el SDMT, que les decía que se parece mucho al test de claves que ustedes conocen de la escala Wechsler, ¿verdad? Donde hay, en este caso, los símbolos están en la parte de arriba y los números en la parte de abajo. En claves hay una inversión de esto. Sin embargo, les decía que, como ven en la parte superior, hay una parte oral y también se puede hacer de forma escrita. Entonces, si el paciente tiene, por la misma esclerosis múltiple, algún tipo de afección a nivel motor, esto no tiene que ver con la coordinación ojo-mano, sino también ahí vemos que el paciente puede verbalizar. Aquí es 2, 3, 5, 4, ¿de acuerdo? Y va en función de lo que está mirando, va dando la información de cómo sigue cada uno de las figuritas con los números. El test visoespacial de Hooper, BOT, así son las siglas de esta prueba, también la pueden encontrar, el test visoespacial, ¿no? Y esta prueba consiste, es como que les dan en una figura varias partes y que debe de consolidar en una sola y decir qué cosa es esa figura. Entonces, aquí, de hecho, uniendo todas las partes, a ver, pongan en el chat qué cosa es esta figura del test de Hooper. ¿Se animan a saber qué cosa es? Creo que, no sé si está habilitado. Sí, escoba. Muy bien, Claudita Lara. Daniela, ¿escoba? Sí, efectivamente, es la escoba. Entonces, Andrea Briceño. Sí. Joanita Licera, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hija? Qué bueno leerte. Entonces, así como esto, también es una de las pruebas que utilizamos con el fin de explorar la organización visoespacial.
La fluencia verbal, como ya les había dicho, tanto a nivel fonológico se explora con las letras F a S. Se puede utilizar el inventario de presión de Beck, que es muy utilizado, así como el inventario de ansiedad de Beck también. Y a través del audio, el PASAT. Es en eso que consiste esta exploración neuropsicológica breve que se validó en Brasil también, sobre todo al español, porque aquí en Perú no teníamos una prueba, digamos, que nos pueda medir rápidamente las áreas deficitarias de un paciente con esclerosis múltiple, ¿no? Y esa es la que nosotros utilizamos en el laboratorio. Por otro lado, tenemos el nivel socioeconómico. ¿Cómo es esta variable en relación a nuestro Perú? ¿Verdad? Se habla de la mayoría del 34% de la población se ubica en el sector E. ¿Qué significa? Que perciben ingresos mensuales más o menos de 1.300 soles. Y las características que tiene la población de este sector es como que en promedio 54 años de edad, pero miren, más del 70% es independiente, ¿no? Es decir, se genera su propio trabajo. Y claro, aquí también dentro de los independientes, ustedes saben que hay formales e informales, ¿verdad? El grado de instrucción de este grupo es de primaria incompleta. Se ve que son muy pocos, el 2% de la población que tiene un nivel socioeconómico A, que percibe más o menos unos 2.660 soles, que tienen como característica tener 56 años y que en su mayoría, el 60%, estamos hablando aquí, es un personal que es empleado, ¿no? Dependiente, mientras que el otro polo es de independientes y sin embargo el grado de instrucción que tienen es un grado de instrucción superior. Otra de las características que de repente son determinantes para este nivel socioeconómico son variables, ¿de acuerdo? Pero muchos de ellos, obviamente, cuando hablamos de nivel socioeconómico, hablamos de cuánto gana, por lo tanto, el ingreso es la principal variable, ¿no? El 92,5% vemos que está asociado a ese nivel socioeconómico, mientras que solo el 50,7% está relacionado con la educación, o sea, con el grado de instrucción. Hay que poner énfasis en que hace poco, esto fue en el 2019, se dice que es uno de los estudios pioneros en nivel socioeconómico y esclerosis múltiple. Lo hicieron en Canadá. Refiere que el nivel de ingresos del entorno y el nivel de educación se asocian al riesgo de progresión de la discapacidad en pacientes con esclerosis múltiple, específicamente en que estos pacientes van a tener una dificultad para el caminar, ¿no? Para realizar sus funciones también de la vida cotidiana. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver estos ingresos, ¿no? Pero dependiendo, si uno gana más, también va a haber que cubrir otros gastos y de repente uno ya puede tener su terapeuta físico, ¿verdad? Su terapeuta ocupacional y poder tener de repente otros cuidados que hagan que el paciente no se deteriore en el tiempo. Pero si hay una alteración en esta variable, por supuesto, vamos a tener implicancias. Otro dato que menciona la autora es lo que les decía, ¿no? Como que ya uno puede detectar 5 años antes que puede padecer, de repente es mucho más común que los pacientes que desarrollen esclerosis múltiple es que hayan tenido fibromialgia. Dice que es 3 veces más común la fibromialgia, 2 veces más común el síndrome del intestino irritable, que también en psicología clínica de la salud revisamos, ¿no? Así como también trastornos de ansiedad, depresión y el famoso trastorno bipolar. Hay estudios que también hacen referencia al coste de la enfermedad, que se debe más a los gastos de la discapacidad antes que a las terapias, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, claro, voy a requerir más terapias, pero en realidad se ha visto que no es más que el 20% de esos gastos, o sea, que se destinan a este tema de intervención, de tratamiento,
en relación con el gasto total. Y se dice que el mayor aumento del coste de la enfermedad no es porque haya un mayor gasto en los medicamentos, porque no es así, sino que se ve que hay un mayor coste debido a la prevalencia y a la incidencia que tiene la enfermedad hoy en día. Entonces, como principal conclusión, nosotros podemos decir que conociendo sobre estos aspectos cognitivos, emocionales y de nivel socioeconómico, ellos también tienen un impacto en variables como la calidad de vida. Se dice que hay mayor desempleo en estos pacientes porque producto de la misma enfermedad, entran a fases de discapacidad siendo muy jóvenes y eso hace que pierdan muchas veces los empleos y no tengan los ingresos suficientes como para dedicarse al cuidado de esta dolencia, ¿no? Obviamente, esto es un llamado de atención para que podamos seguir realizando estudios que permitan conocer aún más sobre esta enfermedad y también, digamos, atribuir a otras características un poco que debemos seguir explorando en nuestra realidad peruana, porque, digamos, hay diferentes variables, ¿no? Nosotros en psicología podríamos estudiar cómo es el afronte de la persona ante la dolencia, podemos estudiar variables relacionadas, por ejemplo, a la resiliencia en estas personas. ¿Qué otras cosas se les ocurre? A ver, pueden colocar en el chat, ¿qué otras cosas se podrían investigar en estos pacientes? ¿Qué creen, chicos? No veo. Hay que habilitar el chat, me parece. Estrategias de afrontamiento, excelente. Gerson, ¿cómo estás, hijo? Claudia Lara dice el nivel de frustración, claro, la tolerancia que pueden tener. Muy bien. ¿Qué otras cosas más? ¿Qué otras cosas más se les ocurre? Ojo, esto puede ser un tema de investigación para su tesis, ¿ah? Y muchas otras cosas más, calidad de vida, ¿verdad? Estrés laboral, claro que sí, correcto. ¿Qué más? Algunas variables, sobre todo los más grandes, ¿no? Autoeficacia, Gerson está en todas, ¿ah? Resiliencia, que lo hemos mencionado. María José, ¿cómo estás, hija? Buenas tardes. Correcto. Entonces, de todas maneras, queda mucho pan por rebanar, ¿verdad, corazón? Y depende de quiénes, de ustedes, depende de ustedes que cuando ya estén por terminar su carrera puedan aprovechar los últimos semestres, ¿no? Los del seminario de tesis 1, tesis 2, para que puedan concluir sus 5 años de carrera, pero también puedan sustentar rápidamente su licenciatura, ¿verdad? A través de una propuesta de trabajo de investigación que desde luego va a ser de mucha utilidad para todos, ¿no? Para toda la comunidad. Y se requiere, pues, realizar estos aportes, porque nosotros estamos dentro de una carrera de vocación de servicio, ¿no? Entonces, por supuesto, ahí está Susanita, ansiedad y frustración enfocado al cuidador de la familia. Claro que sí, por supuesto, no solamente con el mismo paciente, se puede trabajar con las personas que son los cuidadores de ellos. Muy bien. Susanita Núñez, ¿cómo estás, hija? Nos escuchamos temprano. Muy bien, entonces hay mucho que hacer, pero como les digo, es un desafío también para nosotros que estamos en este plano de buscando e investigando más, pero también para ustedes que les va a permitir la obtención de algún grado, ¿no? Ya sea su licenciatura
o el grado de maestros, para los maestros que me acompañan el día de hoy también, van a poder utilizar la evaluación de alguna de estas variables que estoy muy segura que va a ser de mucha utilidad para nosotros. Eso es todo por hoy. 45 minutos para ser exactas. Gracias a ustedes por su atención. Y ahora, Ana Karina, chicos, como siempre. Patricia Melgarejo, después de tiempo, muy bien. Entonces, nada, vamos a escuchar algunas de sus preguntas, si es que tuviesen algunas, y por supuesto, Rosa Vanessa, buenas tardes, hija. Doctora Pando dice, la esclerosis múltiple se ve más afectada en la materia gris que la blanca y en caso de ser así, eso puede explicar que el razonamiento abstracto se vea menos deteriorado. Sí, justo aquí ya aprovecho y te comento un poquito sobre la memoria, ¿no? que es la que también nos va a dar algunas pautas sobre el razonamiento. Y lo coloqué justamente por eso, ¿no? Es totalmente válido hacer correlatos con resonancias, o sea, hallazgos en resonancias con las variables neuropsicológicas que pueden también estar afectadas, Gerson, porque ahí es clave ver justamente qué correlación tiene entre ciertas áreas cuando hay una atrofia cortical. Y miren, la atrofia, ahí justamente está, ¿no? La pérdida del volumen en sustancia gris antes que en sustancia blanca se asocia más al deterioro de la memoria verbal. Entonces, teniendo este antecedente, vamos a poder hacer investigaciones sobre, esto es memoria, pero obviamente el razonamiento, la forma que puede tener para procesar la información, en este caso, producto de estas afecciones a nivel ya de estructuras cerebrales, vamos a poder tener respuestas también distintas, ¿no? Es interesante que cada paciente diagnosticado con esclerosis múltiple pueda pasar por una exploración neuropsicológica a fin de ver el médico por su lado y nosotros por el nuestro, pero con la finalidad de hacer un trabajo en conjunto, ¿no? El trabajar en equipo a través de esta profesión es digamos, un continuo de aprendizaje, ¿no? Estamos con el médico neurólogo, el médico psiquiatra, ¿de acuerdo? El fisiatra, porque también el médico rehabilitador forma parte de los terapeutas de lenguaje, terapeuta ocupacional, terapeuta físico, ¿ok? Gerson, claro, al afectar la materia gris, afectaría las conexiones, exacto, lo cual se relaciona con la velocidad de procesamiento y altamente disminuida. Y ojo, Gerson, que la mielina aquí es la que juega el rol protagónico, y como la mielina facilita la transmisión del impulso nervioso, y esta, digamos, esta grasita no está presente, hace que este sea más lento. O sea, el impulso, de alguna manera, también todo esto va a tener una implicancia con ese óptimo desempeño cognitivo. Muy bien. Entonces, esta es una forma, chicos, de conocer un poco más sobre esclerosis múltiple, que, como les decía, no todas las dolencias están enfocadas a tener como estándares homogéneos en la evaluación, ¿no? Los protocolos de evaluación para Alzheimer, protocolos de evaluación de demencia en Parkinson, en fin, tenemos que homogeneizarlos, ¿no? Lo que se utiliza en la China debería ser lo mismo aquí, y de alguna manera estar como que en comunión con todo lo que se utiliza en otros países para, de alguna manera, siempre estar a la vanguardia. Muy bien, Eduardo Caro. Bueno, de hecho, no, por supuesto, Gerson, pregunte nomás. Los factores protectores, qué bonito. Definitivamente uno, y el más importante, es la lectura, Gerson. La lectura es uno de los principales factores protectores en todo lo que implica alguna implicancia a nivel de cognición.
El hecho de mantener un estilo de vida saludable, ¿no? El hecho de poder dormir la cantidad de horas que debemos de dormir, de comer alimentos que realmente nos provean de sustancias que sean positivas para nuestro organismo, el hecho de incluso atrevernos a realizar aquellas actividades que siempre nos gustaron, pero que no teníamos tiempo para hacerlas, aprovechando la cuarentena, también podemos seguir estimulando nuestras funciones superiores a través de todo lo que implica la neuroplasticidad. El hecho también, un factor protector, es el que podamos estar siempre renovando idiomas, ¿no? Practicando cosas que normalmente no hacíamos de repente en nuestros intereses habituales, el incorporar alguna otra fuente que, digamos, tenga que ver con la práctica de algún deporte o algún juego que no usábamos con frecuencia y ahora sí, el hecho de tejer, el hecho de realizar distintas actividades a lo que nuestro cerebro siempre ha estado habituado, también forman parte de un factor protector, ¿no? Y que estemos en ambientes enriquecidos, juntándonos con personas que saben más que uno, juntándonos con personas que puede que no sepan tanto como uno, pero también de todos uno aprende, ¿no? No solamente hay yo porque, no sé, el decano, porque de repente el fulanito jefe del área, no, uno se relaciona con todos porque siempre va a tener vivencias. Chicos, hola, vivencias que van a ser significativas para todos, ¿no? Y nuestro cerebro requiere de ello. Gracias, Xiomara Espinosa. Qué bueno que te haya gustado, hija. Y por supuesto, a todos los esperamos también. Aprovecho para hacer la publicidad respectiva porque ahora, aparte de los cursos que ustedes me conocen, que he podido llevar en segundo, cuarto y séptimo, aprovecho para invitarlos a todos los que tienen conocidos fuera y que optan por nuestra casa de estudios como una casa de formación, pues que somos seres humanos para una cultura de paz, y también con el ímpetu de llevar la psicología clínica y de la salud, a que se inscriban para la maestría en psicología clínica y de la salud que está llevándose a cabo en el mes de septiembre. Si quieren más información, no duden en escribir en la página web para que puedan acceder. En la plana docente de este semestre académico está súper buena y bueno, ahí tienen también algunos exalumnos que están conectados o también alumnos de maestría que lo están llevando actualmente. Y tiene como finalidad realmente trabajar en todos estos aspectos que tanto la sociedad nos reclama, ¿no? El aspecto de nuestra salud mental, pero también trabajados a través de la parte social, como es trabajar con personas a través de la psicología de la salud, fomentando todo el tiempo que se pueda estilos de vida saludables. Muy bien, chicos, no quiero abusar del tiempo, también me imagino tienen otras cosas. A mí me designaron solo este espacio para compartir con ustedes un poquito de lo que estoy haciendo y desde luego están todos libres, tienen mi contacto, saben que estoy en la facultad, pero también mi correo, en fin, cualquier otro detalle, no duden en escribirme. ¿Ok? Que les vaya súper bien y ha sido un gusto compartir con tantas personas el día de hoy, 150, Eduardo Caro. Así que, no sé, si hay algo más, Eduardo, que quieras mencionarme. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ashley Vila, mi delegada estrella, por supuesto. Qué bueno que ha sido interesante también. Muchísimas gracias a usted por la gran conferencia que nos acaba de brindar. Fue muy enriquecedora. Le agradecemos bastante todos nosotros, sus alumnos y aquellos que hemos podido tratar con usted. Le agradecemos bastante y también agradecemos a todos los presentes por la constante participación y por los grandes deseos durante la conferencia, que de una manera a usted, profesora, la han motivado a dar, como siempre, lo mejor. Le agradezco mucho a usted y a todos los presentes. A continuación voy a dejar su correo en el chat para que muchos
para que los interesados le escriban a usted y puedan realizarle más consultas, ya que el tiempo aquí es un poco limitado. Entonces, a continuación dejaré su correo. Ojalá no desaparezca, ¿no? Muchas gracias, profesora, y a todos los presentes. La conferencia acaba de culminar. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén bien, éxitos. Un abrazo grande. Cuídense mucho.